Este es un proyecto financiado por el concurso regular de Fondesit. Lo que quiere por un lado es caracterizar el conjunto del repertorio de villancicos que se conserva en Hispanoamérica. El villancico, lo que se llama villancico a partir de esa época es una canción de carácter religioso y cantada en español. Tengo una base de datos hasta ahora de 2.500 piezas, pero sin duda son bastantes más, probablemente más de 3.000. Entonces, por un lado es tener una visión general de ese repertorio en términos de fechas más representadas, de subgéneros que están metidos dentro del villancico, que tiene varios subgéneros distintos, características musicales, literarias, autores más representados, en fin. Entonces, por un lado está esa mirada general y por otro lado una mirada más específica, más acotada a ciertas piezas del repertorio, como una mirada más inductiva, digamos, de analizar ciertas piezas concretas para a partir de ahí sacar conclusiones más generales. Villancicos aparecen a fines del siglo XV, si es que no vienen de antes, duran hasta el siglo XIX y se transforman de alguna manera que sería muy lindo investigar, como hemos hablado ayer, cómo se transforman en la noción popular hoy del villancico navideño. Cuando hablamos de villancicos estamos hablando de funciones, de prácticas religiosas, de devoción popular. Estamos hablando también de promoción de ciertos valores que al final quería la monarquía, como para justamente facilitar su implantación en las distintas colonias. Entonces estamos hablando de política también. Los villancicos, muchos son de carácter político, tienen alusiones a personajes concretos, a veces de manera medio en doble sentido, burlona. Entonces, estamos hablando de todo eso cuando hablamos de este género musical. Estamos hablando de literatura también, o sea, son poemas. En el fondo lo que queremos mostrar es a la ofrenda, como en esta teoría que tiene Marcel Mauss del don, que la ofrenda permite la circulación de bienes y así mantiene siempre el equilibrio entre los actores involucrados. Un género difícil de definir en términos muy fijos, porque si lo definimos en términos muy fijos y muy estáticos, hay muchos otros elementos que orbitan en relación al villancico y que quedan fuera, pero que también tienen relación. Entonces entro a este proyecto y si bien entiendo la definición que tú tienes y los expertos en esto, trato de pasar esas fronteras que creo que son porosas y entender que hay muchos otros elementos que también pueden formar parte de este universo llamado villancico. Y esta flexibilidad que le veo y que le otorgo me permite también entender más el mundo del siglo XVIII, XIX, incluso principios del XX. Es interesante identificar las concordancias de esas colecciones de villancicos de Lima y Santiago con otras colecciones de las varias que hay de música del periodo colonial en el resto de Hispanoamérica. Hay un predominio muy destacado de los villancicos marianos y de santos comparado con otros lugares. Yo lo he definido por escrito como una composición profana en un contexto sacro, que es un poco forzar la definición, porque en realidad el villancico no es profano, pero lo que hace es en realidad una simbiosis entre dos esferas que en teoría se consideran separadas, sobre todo en la edad moderna, que son el mundo religioso y las ideas y conceptos y creencias religiosas con el mundo profano. Está todo este mundo cruzado, mezclado, y creo que esa es por un lado, una de las mayores riquezas del villancico, el hecho de estar mezclado con este mundo secular, con el teatro, con la danza, con todo eso. Y es una de las cosas que explica que haya sido tan cultivado, explica que haya pervivido tanto, como que representaba este mundo de frontera entre las dos realidades, profana y secular. Esta partitura, o el juego de partichelas, mejor dicho, es de un villancico que se llama Cruel Tempestad Deshecha, que fue compuesto por un compositor español que se llamaba Antonio Ripa, cuyo nombre está aquí en la portada. Y un villancico dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Y sabemos por otras fuentes que fue compuesto para la Catedral de Sevilla en 1769, que era donde Ripa era maestro de capilla. Posteriormente llegó a Lima y desde Lima fue enviado a Santiago, o sea, hizo el recorrido completo. Y sabemos que desde Lima fue enviado a Santiago por la caligrafía de las partichelas, que no es
no es de copistas o de personas, de músicos que estaban aquí en Santiago, sino de, por lo menos en parte, de músicos limeños. Como que en musicología igual es un campo bien interdisciplinario y tenemos que hacer uso de un montón de herramientas de distintas disciplinas para poder llegar a las conclusiones que llegamos. Me quedan muchas cosas más por decir de su importante trayectoria, pero ustedes ya lo conocen, así que sin más los dejo con Leonardo Paez. Tienes que tener una curiosidad innata por saber cómo fue, por saber por qué suena así, por saber. Si no tienes esa curiosidad, no te dediques a la musicología. Por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que tener claro cualquier investigador y musicólogo también es que lo único que produce buenos resultados es el trabajo. Y el trabajo duro y prolongado. O sea, no hay nada que se consiga de manera rápida. Fue una de las soluciones. La musicología es muy ingrata. El trabajo de historia es muy ingrato, el trabajo de archivo es muy ingrato. Son años de buscar cosas para escribir un par de líneas. Escribir una página basada en trabajo de archivos toma muchos años. Entonces, pues, hay que tener una fuerte convicción de que esto es lo que uno quiere hacer. El motor para mí como investigador y creo que para cualquier investigador es el descubrimiento. Eso es clave. Entendido en sentido amplio, el descubrimiento puede ser no solo encontrarte con un manuscrito que nadie conoce en una biblioteca perdido por ahí, sino también de repente darte cuenta de algo que no habías entendido o que no habías visto. Eso es lo más fascinante que tiene la investigación, ese momento en que descubriste algo, algún dato, hiciste alguna conexión y te das cuenta de algo que no habías pensado o que nadie había pensado. A veces nadie lo había pensado, que es aún más bonito.